La mala comunicación casi siempre resulta en muchos problemas interpersonales. Mucha gente repite dichos que dan la idea que está bien decir algunas palabras que no edifican, si también dices otras palabras placenteras. Las malas palabras pecaminosas son característicos de una vida separada de Cristo. Pero el creyente no tiene que ser conocido por malas palabras pecaminosas. Por primera vez en su vida, el creyente tiene un poder que no tenía antes para hacer cambios y establecer nuevas costumbres y patrones de prácticas de comunicación bíblica. Veamos el proceso del cambio bíblico. Ninguna palabra mala, sino buena. Estudiemos Efesios 4, versículo 29, por medio de una conversación entre un discipulador y un discípulo. Veamos Efesios capítulo 4. A manera de contexto, muy a menudo en sus escritos, Pablo presentaba primero un principio y luego daba explicaciones y ejemplos. En Efesios 4, versículos 22 al 24, la responsabilidad del hombre en cuanto al proceso del cambio se resume en despojarse de la vieja práctica y revestirse de la nueva práctica. Luego, en Efesios 4, versículos 25 al 32, se nos dan explicaciones y ejemplos prácticos. Favor de leer Efesios 4, versículo 29, para ver la instrucción sobre el proceso del cambio en relación a la comunicación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias. Según la primera parte de Efesios 4:29, ¿de qué debes despojarte? Toda palabra corrompida. Sí, cuando eres tentado con palabras corrompidas, torpes, obscenas y malas, las debes parar y detener. A veces nuestra definición de malas palabras es muy limitada. Palabras corrompidas son palabras que no sirven para ayudar a la otra persona a que llegue a tener un carácter más como Cristo. Aquí habla específicamente acerca de palabras que salen de tu boca, pero el principio más amplio incluye pensamientos, palabras y acciones corrompidas. También el principio incluye despojarse de toda comunicación corrompida, no solamente las palabras, sino también cuándo y cómo hablamos. No debes practicar la comunicación corrompida, pero eso no quiere decir que dejes de hablar en absoluto. El dejar de hablar en absoluto sería un cambio a medias. No tienes que inventar tu propio revestir, porque Dios te dice en el mismo versículo, según la segunda parte de Efesios 4, versículo 29, ¿de qué debes revestirte? La palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Correcto. Notemos bien en esta parte. Las palabras deben ser, 1, buenas, 2, deben edificar y 3, deben dar gracia a los oyentes. También el principio incluye revestirse de comunicación buena, no solamente las palabras, sino también cuándo y cómo hablamos.
Cuando eres tentado a hablar con alguien con palabras corrompidas, en vez de hablarlas, debes hablarle palabras que edifiquen a esa misma persona. Las palabras que edifican son las apropiadas según la necesidad del oyente para ayudarle a crecer espiritualmente. Muchas veces la necesidad más grande del oyente es oír lo que Dios dice acerca de su problema, la esperanza bíblica disponible, el cambio bíblico necesario y la práctica bíblica que debe establecer. Es importante poner énfasis en lo que debes revestir y así hará más fácil despojarte de las prácticas pecaminosas. No debes pensar que puedes hablarle con palabras corrompidas a una persona en la mañana y más tarde en el día practicar el revestir al hablarle a otra persona con palabras buenas. En el momento de la tentación debes detener el pecado y practicar la justicia con esa misma persona. El enfoque de tu comunicación con otros debe ser pensar, hablar y actuar de maneras que edifican a otros en su relación con el Señor. Dios nos cambia y transforma nuestro corazón y el creyente participa en el proceso del cambio cuando hace cambios en sus obras. Respondes con agradecimiento a Dios porque ya no eres esclavo a la comunicación corrompida. Una pregunta de reflexión. ¿Es tu decisión practicar la comunicación bíblica para ayudar a tu prójimo para que cada vez llegue a ser más como Cristo? Terminamos este tiempo de estudio y reflexión orando por ti en silencio. El enojo, la amargura,